A ver, tenemos una de las joyas naturales del planeta, el Amazonas, supuestamente protegido por un gran tratado internacional. Y sin embargo, sigue ardiendo. ¿Cómo es posible? Esa es justo la paradoja que vamos a desgranar. La historia de un pacto que parece ser de papel frente a un fuego muy real. Por un lado, vemos esto, la inmensidad verde, el pulmón del planeta en todo su esplendor. Y por otro, la cruda realidad. Estas cicatrices de asfalto que se van abriendo paso, que invaden territorios que deberían ser intocables. Es la imagen de una amenaza que no para de crecer. Todo se remonta a 1978. Ese año, 8 naciones se sentaron a firmar el Tratado de Cooperación Amazónica, el TCA. Sobre el papel, la intención era buenísima, asegurar la protección y, ojo, el desarrollo armónico de la región. Una promesa en firme para defender este ecosistema vital. Y aquí es donde llegamos a la pregunta del millón. Si hay un pacto en vigor desde hace décadas, ¿qué ha fallado? ¿Por qué todas esas promesas no se han traducido en una protección de verdad? Pues la respuesta no la vamos a encontrar en el presente, sino que tenemos que viajar al momento exacto en que se forjó ese acuerdo. Para entender por qué este tratado es tan débil, primero hay que entender el miedo que lo impulsó. Porque esto no va solo de ecología, va de geopolítica, de desconfianzas históricas y, cómo no, de poder. La historia de la Amazonía es una historia de mapas que cambian y fronteras que se mueven. Desde Tordesillas hasta San Ildefonso, la lucha territorial, sobre todo entre España y Portugal, fue sembrando una semilla de desconfianza en la región que duraría siglos, hasta bien entrado el siglo XX. Y la consecuencia de esos siglos de disputas se ve aquí, clarísima, la enorme expansión de Brasil a costa de sus vecinos. Este precedente histórico alimentó en el resto de países un miedo profundo a perder su soberanía. Un miedo que, como veremos, quedó grabado a fuego en el ADN del Tratado de 1978. Este era el verdadero fantasma que recorría los despachos. La principal amenaza que veían los gobiernos no era la deforestación, no. Era la internacionalización del Amazonas, que potencias extranjeras metieran mano. Por eso, lo que buscaron fue un pacto que blindara su control nacional y no uno que creara un organismo supranacional de conservación con poder real para actuar. Lo más curioso es que las pistas de este fracaso no hay que buscarlas en la selva. Están ahí, a la vista de todos, en el propio texto del tratado. El lenguaje diplomático, si se sabe leer, revela cuáles eran las verdaderas prioridades. Un simple análisis de las palabras utilizadas es francamente demoledor. La palabra económico aparece 179 veces, aprovechamiento o explotación 53 veces, y conservación o protección pues se quedan en unas míseras 31 veces cada una. Los números no mienten, la prioridad siempre fue económica, no ecológica. Pero es que hay más. Es todavía más revelador ver que, cuando el tratado por fin menciona la conservación, nunca lo hace como un objetivo en sí mismo. Siempre está ligada al desarrollo, a los intereses nacionales. La conservación era, en la práctica, una herramienta para el crecimiento, no un escudo para proteger la naturaleza. Y estos números terminan de confirmarlo. El ámbito nacional se menciona 382 veces, más del doble que el regional. El mensaje no podía ser más claro, la soberanía de cada país sobre su trozo de la Amazonía era absolutamente intocable y la cooperación, pues una prioridad bastante secundaria. Y ojo, que esto no es una crítica que hacemos ahora, con la perspectiva que da el tiempo. Ya en 1981, solo un año después de que entrara en vigor, diplomáticos como el estadounidense George Landau lo advirtieron. Su estructura era, desde el minuto 1, demasiado frágil como para tener un impacto real. Estaba escrito: Bien, ahora vamos a ver cómo todo este lenguaje, todas estas prioridades, se han traducido en acciones sobre el terreno. Porque las palabras tienen consecuencias, y en la Amazonia esas consecuencias son cicatrices enormes en el paisaje. Este mapa es desolador, la verdad. Todo ese énfasis del tratado en el desarrollo y la integración sirvió como la coartada perfecta para construir gigantescas redes de carreteras. Unas carreteras que, como se ve, atraviesan y fragmentan áreas que, en teoría, están protegidas. Son las auténticas arterias de la deforestación. Y claro, ese lenguaje tan vago y ambiguo del tratado ha permitido también una expansión brutal de la industria extractiva. Las cifras son para echarse a temblar. Cientos de miles de kilómetros cuadrados de concesiones petroleras que se solapan con parques nacionales y territorios indígenas. Para que nos hagamos una idea, solo en Perú el área afectada es más grande que toda Grecia. Una auténtica barbaridad. En definitiva, el tratado no ha sido un escudo para la Amazonia, ni mucho menos. Con su lenguaje ambiguo y sus prioridades económicos, ha funcionado más bien como una cortina de humo. Una cobertura diplomática perfecta para promover la extracción de recursos bajo una falsa apariencia de cooperación y respeto al medio ambiente.
Después de todo este análisis, la conclusión es bastante incómoda. Entonces, la pregunta es, ¿sirve de algo este pacto de papel? ¿Tiene algún futuro? La realidad, por dura que suene, es que el Tratado de Cooperación Amazónica nunca fue diseñado para proteger el medio ambiente. Ese no era su objetivo principal. Nació para afirmar la soberanía de los estados y para gestionar el desarrollo económico. La conservación, desde el primer día, fue un asunto secundario. Y esto nos deja con una pregunta final, que hoy es más urgente que nunca. El fuego, la deforestación, el cambio climático, nada de eso respeta las fronteras que tanto obsesionaban a los creadores de este tratado. Así que, ¿puede un pacto que nació para proteger la soberanía de unos pocos resolver una crisis global que no entiende de fronteras? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro de la Amazonia y, muy probablemente, también el nuestro.